Hebreos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 15 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos desde el 15 al 28. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, os es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Toma asiento. Un texto largo, ¿cierto? Un texto largo, pero que tuvimos que observarlo, digamos, juntos, porque habla de un solo tema en particular y por tanto vamos a verlo, ¿cierto? Hoy día, de una. El título del sermón de hoy es La necesidad de la sangre. La necesidad de la sangre. A modo de introducción, nosotros sabemos que nosotros ya venimos viendo Hebreos hace rato. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo 9, ¿cierto? Donde el autor estaba haciendo una comparativa entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto era el dado a Moisés, ¿cierto? Con una cantidad enorme de ceremonias, de ritos, ciertamente con derramamiento de sangre de animales. Y habíamos concluido que claramente Cristo en el nuevo pacto había derramado su sangre para lavar nuestros pecados. Esto es lo que vimos la semana pasada. En virtud, ¿cierto?, del texto, porque es largo, vamos entonces directamente a lo que dice. Dice así entonces, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros sabemos que existen ciertos conectores, ¿cierto? Palabras como por lo tanto, aquí utiliza la palabra así que. Y esto también es un conector con lo que nosotros habíamos visto la semana pasada. La semana pasada habíamos concluido que éramos, ¿cierto?, lavados en la sangre de Cristo. Es con estos últimos versículos 13 y 14 de Hebreos 9 que el autor está haciendo esta conexión, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que Jesucristo había lavado, ¿cierto?, los pecados nuestros a través del derramamiento de su sangre. También debemos recordar
que ya el autor había mencionado que debido o por medio, ¿cierto?, de esta dinámica ceremonial o ritualista del sacrificio de animales, los hombres presentaban estos sacrificios para redimir sus propios pecados, pero esto tenía que ver con el antiguo pacto. Pero aquí tenemos que comprender algo también. Como tenemos un nuevo pacto, ¿cierto?, en Cristo, y tenemos un antiguo pacto en Moisés, lo que va a dar a entender el autor es que como el nuevo pacto proviene del pacto antiguo, como el nuevo pacto proviene del pacto antiguo, tienen cosas en común, tienen las mismas, podríamos decir, bases, tienen bases similares. ¿Y en qué sentido tienen una base similar? En que en ambos pactos es necesario el sacrificio. O sea, en ambos pactos es necesario el derramamiento de sangre. Eso es lo que está diciendo el autor. Tal como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto dado a Moisés, era necesario el derramamiento de sangre, asimismo, en el Nuevo Pacto, que proviene desde el Antiguo, es necesario también que haya derramamiento de sangre. Ahora, no es la sangre de los animales, no es una sangre que debía ser derramada continuamente, sino que ahora en el Nuevo Pacto es la sangre de Cristo. Y este derramamiento de la sangre en el nuevo pacto en Cristo viene a ser una garantía, ¿cierto?, para todos los que esperamos las promesas eternas, la herencia eterna. Para todos los que creemos en Jesucristo, esto es un sello. De alguna manera, quizás parafraseando lo que dice el autor, es como si el autor le estuviera diciendo a los hebreos, a los receptores de la carta: hermanos, en el Antiguo Testamento era necesario la sangre, y eso de alguna manera le daba podríamos decir, el consuelo o el aliento al que presentaba el animal para el sacrificio y se daba por de alguna manera satisfecho: ya, mis pecados son perdonados. Ahora, en el Nuevo Testamento, los que creen en Cristo y su derramamiento de la sangre pueden estar también seguros que sus pecados son perdonados. Eso es lo que nos dice el autor comenzando entonces en este versículo 15. Continúa y dice: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué sabemos nosotros de los testamentos? Sabemos que un testamento, ¿cierto?, lo redacta una persona, muchas veces llama también un abogado, y se hace en vida. Yo, por ejemplo, puedo hacer un testamento, decidir dejarle ciertas cosas a ciertas personas, ciertos porcentajes, etc. Y ese testamento no va a tener ninguna validez mientras que yo no me muera. Solamente el testamento va a tener validez cuando yo me muera. El testamento yo, si es que estoy vivo, lo puedo cambiar. Puedo editarlo, ¿cierto? Puedo hacer otras cosas mientras yo esté vivo. Pero si yo muero, ese testamento queda, ¿cierto?, sellado. Y esto es la clave. Queda sellado con la muerte. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver entonces? ¿Cómo se relaciona el hecho de que el autor haya hablado de un testamento con los pactos? ¿Cuál es la relación entre estas palabras? Y si bien nosotros cuando abrimos nuestras Biblias sabemos que tenemos un Nuevo Testamento y un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento, ¿o no? Todos tenemos eso en la Biblia, ¿cierto? Testamento y la palabra testamento y la palabra pacto se usan alternadamente. Quizás podríamos decir que testamento es lo mismo que pacto, ¿ya? Ahora bien, lo que está haciendo el autor es no referirse a un testamento desde la perspectiva, podríamos decir, literal, en cuanto a cuando yo dejo un testamento. Lo que está diciendo el autor básicamente es que a través de un juramento que hace Dios y de alguna manera la sangre derramada, que es una vida, de alguna manera esa sangre es la que pone el sello sobre lo que él dijo. Lo que está haciendo el autor es una analogía, básicamente desde una figura
legal. Quizás en palabras simples, es decir, para que la promesa hecha, ¿cierto? De alguna manera, para que la promesa hecha tenga validez, debe haber sangre por medio. ¿Y por qué debe haber sangre por medio, hermanos? Porque la sangre, y la Escritura lo dice así, en la sangre está la vida. Eso todos lo hemos escuchado, ¿cierto? Cuando hay derramamiento de sangre, lo que está hablando el autor es básicamente decir, si hay derramamiento de sangre, entonces, si está el derramamiento de la vida, está la muerte. ¿Cierto? Y entonces, el derramamiento de la sangre, que significa muerte, significa que esa muerte es un sello para las promesas de Dios, para los pactos. Dios establece pacto con Israel y le dice, ustedes tienen que matar animales. Eso es un sello. Vamos a seguir viéndolo más adelante para de alguna manera reafirmar esta enseñanza. Lo que podemos resumir es que la muerte sella el pacto. Una muerte es la que sella el pacto. Versículo 18. Dice, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Siguiendo la misma línea de argumentación. Dice el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, fue instituido por sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todos purificados según ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Como habíamos dicho, la línea de argumentación del autor es exactamente la misma. Para sellar un pacto, hermanos, hay que tener sangre de por medio. Para sellar el pacto tiene que haber muerte de por medio. La importancia entonces de la sangre, como habíamos dicho, es que representa la vida. Y sin sangre no hay vida y por tanto hay muerte. La muerte es el sello que garantiza el pacto. Y cuando nosotros vamos a Éxodo 24, que es lo que está haciendo el autor básicamente, nos dice que Moisés tomó la ley del pueblo, mató a animales, ¿y qué hizo con esos animales? Roció básicamente todo de sangre. ¿Por qué? Porque estaba poniendo de alguna manera un sello sobre la palabra de Dios. Lo que Dios había establecido como mandatos, ordenanzas, ¿cierto? Son selladas, son de alguna manera reafirmadas por medio de la sangre. Por eso el autor dice, ni siquiera el antiguo pacto estuvo sin sangre. Es que ni siquiera en la dinámica sacrificial, para ya establecer el pacto, hermanos, hubo sangre de por medio. La sangre tenía que ver con todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto. Moisés derrama sangre sobre todas las cosas. Derrama sangre sobre la ley, derrama sangre sobre el tabernáculo, sobre los utensilios del tabernáculo, sobre el pueblo. Lo llena de sangre. Imagínense cuántos sacrificios deben haber hecho eso. Roció sangre sobre el pueblo para dar a entender que en este pacto, que este pacto antiguo estaba sellado por sangre. Había muerte de por medio. Dice en Éxodo 24, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Entendemos claramente que el primer pacto fue sellado con sangre. Ahora bien, si notamos el primer pacto sellado por sangre en Moisés y lo comparamos con el nuevo pacto en Cristo, ¿qué vamos a notar inmediatamente, hermanos? Que tal como el antiguo pacto en Moisés se selló con sangre, el nuevo pacto que provenía desde el antiguo también iba a ser sellado por medio de ¿qué? De la sangre. Pero ya no sangre de animales, sino que es la sangre de Cristo. La muerte de Cristo, hermanos, tiene esta importancia.
y es que la muerte de Cristo sella el pacto. Sin la muerte de Cristo no hay pacto. Concluimos entonces, si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, ¿hubiéramos podido ser salvos? No. He ahí la importancia del derramamiento de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Cuando nosotros vemos lo que dice el Moisés en Éxodo 24 y lo relacionamos de alguna manera con lo que Jesús dijo en la última cena, que por lo demás lo vimos el día viernes también. Moisés dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Y Jesús en la última cena dijo: esta es mi sangre del pacto, del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Lo que dice el Señor en la cena, en la última cena, tiene una importancia pero impresionante. Y tiene un fundamento increíble, que no se puede ver a simple vista. Uno dice: mira, tomó la sangre del pacto. No, lo que estaba diciendo Jesús: esta es mi sangre, sello del nuevo pacto. Es impresionante lo que Jesús está diciendo en su última cena. Jesús estaba totalmente apegado a la ley. Incluso llevó a cabo el nuevo pacto sin saltarse nada de la antigua ley. Este es mi nuevo pacto y la sangre la estoy poniendo yo. Este es mi sello. Es impresionante. Tal como el autor había dicho que todo era necesario ser de alguna manera purificado por la sangre, todos nosotros vamos a ser purificados de una sola manera, hermanos, por medio de la sangre. El autor concluye y dice: porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Si Cristo no hubiera derramado su sangre, si Cristo no hubiera derramado su vida, nadie sería salvo. He ahí la importancia, hermanos, del derramamiento de la sangre. El derramamiento de la sangre y el perdón de los pecados van de la mano. No hay perdón sin derramamiento de sangre. Por tanto, cuando nosotros entendemos esto, cuando mucha gente que no está en Cristo pide perdón por sus pecados a Dios, ¿puede ser perdonado? No. Si una persona que no está en Cristo, yo ojo con esto, si una persona que no está en Cristo va y pide perdón por sus pecados, no puede haber remisión. ¿Por qué? Porque falta algo: la sangre. Y es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado, como dice la Escritura. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. En el Antiguo Testamento, el Señor le da la ley a los israelitas, ellos toman la ley, entienden que la transgresión de la ley es pecado, y cuando ellos transgreden la ley, ¿qué hacen? Llevan a un animal y piden perdón asesinando, traspasando la culpabilidad, ¿cierto?, a un animal y derramando su sangre. Ellos se entendían a sí mismos librados de la culpa, porque había sangre. Cuando nosotros entonces en Cristo vamos y pedimos perdón, no tenemos que sacrificar un animal, claramente. ¿Por qué? Porque Cristo hizo un sacrificio para siempre por nuestros pecados. Y ya estamos lavados en la sangre de Cristo. Por tanto, podemos ir con libertad y pedir perdón por nuestras transgresiones, porque ya estamos lavados en la sangre que sella el pacto. Amén. Continuamos. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aquí vemos que hay dos cosas, ¿cierto? Por un lado, las cosas celestiales, y por otro lado, la copia o figura de las cosas celestiales. Cuando se refiere a las copias o figuras de las cosas celestiales, se refiere al tabernáculo, básicamente. El tabernáculo, este santuario terrenal, debía ser purificado por sangre de animales. Pero esto era solamente una figura, hermanos. Era solamente una representación.
¿cierto?, de lo que realmente había en el cielo. Nosotros sabemos que en el tabernáculo se roció el tabernáculo, los utensilios, los vasos, todo lleno de sangre. Pero, y más aún, el sumo sacerdote de alguna manera presentaba sangre para entrar al lugar santísimo. ¿Cuánto más entonces para entrar al verdadero tabernáculo celestial? Ya había hablado el autor anteriormente, ya habíamos nosotros también hablado del tabernáculo celestial. Ahora lo que entendemos, hermanos, es que si bien la sangre de animales servía para este santuario eternal, ¿qué sangre se debía tener para poder entrar al tabernáculo celestial? ¿Servía la sangre de animales? No. No podríamos entrar al tabernáculo celestial por sangre de animales. No son suficientes. Cualitativamente no son comparables. De alguna manera es imposible, hermanos, para decirlo de alguna manera, es imposible que entremos al verdadero tabernáculo, que es el cielo, básicamente. Es imposible que entremos al cielo a través de sangre de animales. ¿Por qué? Porque todo esto solamente era un tipo de lo que habría de hacer Cristo Jesús. Jesús con su sangre preciosa, y es por eso que nosotros hablamos de una sangre preciosa. Porque es una sangre preciosa. Esa sangre preciosa es la que nos da entrada al cielo, al verdadero tabernáculo. Y nosotros tenemos esa garantía, hermanos. Esto de alguna manera nos ayuda a comprender que no hay absolutamente ningún mérito en nosotros para pensar que por nuestros méritos podemos entrar al cielo. Porque si vamos a entrar al cielo y vamos a entrar, va a ser sola y exclusivamente por la sangre de Cristo. Es ese el poder de la sangre de Cristo, como habíamos dicho. No es el poder de la sangre de Cristo decir, yo me curo la sangre de Cristo para que no me atropellen. Eso es, de alguna manera, algo que no sirve. Y la Escritura nunca lo dice. Dice que la sangre de Cristo hay poder. ¿Pero para qué hay poder? Para lavarnos de nuestros pecados. Y eso debe ser suficiente aliento, hermanos, para vivir día a día, entendiendo que ya estamos lavados. Estamos lavados, hermanos, en la sangre de Cristo. Dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, siguiendo el mismo punto, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Jesús nunca entró, hermanos, al templo de Salomón, al lugar santísimo. A pesar de que cuando Cristo muere, ¿cierto?, y el velo del templo se rasga del cielo hacia el suelo, todo, dando a entender que el sacrificio de Cristo, la sangre derramada de Cristo había sido aceptada como el pago. Al lugar santísimo ya todos teníamos entrada. No debemos olvidar que este templo de Salomón es solamente una figura. Todos hoy día tenemos entrada al lugar santísimo, pero no al lugar santísimo del templo de Salomón, el cual por lo demás ya está destruido, ¿cierto? Sino que tenemos entrada al trono de gracia, en la sangre de Jesucristo. Cuando el autor habla de mejores sacrificios, está diciendo, no hay comparativa, hermanos. No podemos bajo ningún punto de vista comparar la sangre de animales con la sangre de Cristo. Recuerdo un testimonio que contaba Paul Washer. Me acuerdo que él contaba en una ocasión que estaba dando una especie de cátedra, o estaba dando en una universidad, creo, algo así, hablando del Evangelio, y un chiquillo se para y le dice, pero ¿cómo la muerte de un solo hombre va a salvar a tantos millones de personas? No es comparable. A lo que él responde, con mucha pasión, yo creo que muchos han visto ese video, que si en una parte de una balanza usted pone todo el amor, todo lo bonito, todo lo precioso, todo lo inmaculado, ¿cierto?, todo buen sentimiento, toda buena intención y todo lo más hermoso que el humano pueda entregar, y pone al otro lado a Cristo, la balanza se inclina. Porque Cristo es totalmente, podríamos decir, fuera de serie.
incomparable. Cristo no se compara a nada de lo que nosotros podamos contemplar en hermosura o imaginar siquiera. Cristo es impresionantemente más precioso. De tal manera es preciosa la sangre de Cristo, hermano, que ha garantizado la salvación de una enorme persona, de una enorme cantidad de personas. Si nosotros comparáramos a la sangre de animales con Cristo, lo que estaríamos haciendo es básicamente una falta de respeto, una falta de consideración. El Señor Jesucristo entró al trono celestial, hermanos, al reino, ahí en el cielo. Y ahí no entró una vez al año, entró una vez y para siempre. Y ahí, hermanos, intercede por nosotros en todo momento. Así lo dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo entró una vez y para siempre al trono de gracia, a la presencia misma del Señor, no de un santuario terrenal, no al templo de Salomón, de verdad, al cielo. El autor continúa y dice en el versículo 25 y 26: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De alguna manera lo que está haciendo el autor es establecer un paralelo entre el sacerdocio levítico, ¿cierto? Un sacerdocio humano y el sacerdocio de Cristo. El sumo sacerdote levítico entraba una vez al año, lavado en la sangre de un animal, ¿cierto? En el día de la expiación. Pero en cambio Cristo, hermanos, entró una sola vez y para siempre en la presencia del Padre, eternamente y para siempre. Adicional a esto, Cristo no entró por sangre de un animal, hermanos. Cristo entró al lugar santísimo a través del derramamiento de su propia sangre. Y ojo con esto, hermanos. El sacerdote tenía que presentar sangre por sus pecados. El sacerdote era un hombre pecador y por tanto necesitaba la sangre de animales a modo de alguna manera de agente suplente, podríamos decir. Él traspasaba sus pecados al animal y así entraba a la presencia de Dios, porque era un hombre pecador. Pero Cristo no. Cristo no tenía mancha ni pecado. Y hermanos, piensen esto. Si Jesús no tenía pecado, ¿por qué tenía que presentar sangre para entrar al lugar santísimo? Vuelvo a preguntarle. Si Jesucristo no tenía pecado, podía entrar derechamente en esa misma santidad al lugar santísimo, pero presentó sangre. Porque la sangre, hermanos, tenía y pagaba algo. Pagaba nuestros pecados. Y Cristo entró juntamente con nosotros al trono celestial. La sangre que Cristo derramó, que de alguna manera Él presentó para entrar al cielo, no era por sus pecados, Él no tuvo. Esa sangre que presentó fue por nosotros, porque recordemos que el mismo autor de Hebreos dice que Él entró de alguna manera como un explorador antes que nosotros. Él presenta la sangre para que nosotros entremos al cielo. Esa sangre es nuestra garantía, hermanos. Y es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hizo una vez y para siempre. Si Él tuviera que venir y de alguna manera hacerlo igual al tipo sacerdotal una vez al año, Él tendría que haber padecido una vez al año durante todo el tiempo de la creación. Pero eso es absurdo. ¿Y saben por qué? Porque la sangre de Cristo es tan preciosa, es tan importante, hermanos. Y esto nos da a entender la magnitud del valor de la sangre de Cristo. La importancia.
Porque la sangre de Cristo no era necesario presentarla una vez al año. Fue suficiente un derramamiento de sangre de Cristo para que a través de ese derramamiento de sangre entraran todos los que han creído en su nombre, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los pueblos, de todos los tiempos, desde Adán hasta que Él regrese. Todos los que han creído en su nombre fueron presentados en un solo sacrificio, y eso nos da a entender a nosotros cuán preciosa es la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo es incalculable, hermanos. Es inefable, incomprensible, incalculable totalmente. Versículo 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Con el pecado de Adán, Dios pronunció una sentencia sobre la raza humana. Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando Adán pecó, sabemos que hubieron 3 muertes de por medio, ¿cierto? Una muerte física, una muerte espiritual y una muerte eterna. Pero aquí estamos hablando de la muerte física. Cuando Adán peca, condenó al hombre, y a todo hombre, y bajo esa naturaleza estamos todos nosotros, a morir. Y cuando Cristo tomó esa naturaleza pecaminosa, también, cuando tomó esa naturaleza humana, también lo tomó esa afección al pecado. En su naturaleza humana, Él cayó en la clasificación de personas que morirían. Y así fue. Toda persona se enfrenta con la muerte una sola vez y después de esto les espera el juicio. Cristo también afectó a la muerte. Sabemos que murió y murió solamente una vez. No era necesario que muriera muchas veces. El hombre, cierto, recibe la pena de muerte a causa del pecado y juicio eterno después de pasar la otra vida. El autor nos dice que como Jesús murió una sola vez y sufrió el juicio de una sola vez y Él cumplió con su sangre, no es necesario entonces que vuelva a morir. Y Cristo volverá, dice. Cristo va a volver. Aquí el autor de Hebreos hace referencia a su segunda venida. Pero cuando Cristo vuelva, dice el autor, ya no va a venir de la misma manera que vino en su primera venida, valga la redundancia. Cuando Cristo regrese, dice el autor, no lo hará para quitar los pecados, porque eso ya lo hizo una vez y para siempre. Dice que no tendrá relación con el pecado cuando Él vuelva. No volverá como el Cordero sufriente que quita el pecado del mundo. Cristo ya hizo eso una vez y para siempre. Y cuando Él vuelva ya no va a volver así. Los hebreos no entienden que la Escritura dice que Él entrará en Jerusalén montado en un pollino y también entrará, ¿cierto?, en un caballo blanco. Jesús ya entró en un pollino como el Cordero sufriente y ahora entrará en un caballo blanco, que significa poder, potencia, gloria y majestad, juicio. Jesucristo, cuando vuelva nuevamente a la tierra, hermano, vendrá con vara de hierro y con justicia de Dios. Cuando Él vuelva, traerá la salvación a aquellos que le están esperando, como dice el apóstol Pablo, que dice que en el abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados y unidos con el Señor en el cielo. Esos serán los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor y que creemos en Él. Pero ¿qué pasará con toda la gente que queda en la tierra? Recibirá el castigo y el juicio de Dios. Ciertamente cuando nos acercamos a Apocalipsis, para mucha gente es miedo. Les da miedo Apocalipsis, ¿cierto? Porque es el final del tiempo, el final de las cosas. Pero para los hijos de Dios, Apocalipsis es la promesa de redención eterna. Es la esperanza del Hijo de Dios. Nosotros esperamos la venida del Señor.
El Hijo de Dios espera. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, hermanos, ya todo dolor desaparecerá. Toda la angustia, todas las dudas, toda injusticia, toda maldad desaparecerá. Y nosotros estaremos en la morada eterna por siempre y para siempre en la presencia misma del Señor. Qué maravillosa promesa es esa, hermanos. El autor de Hebreos dice que efectivamente Él volverá. Y nosotros, los que hemos creído, los que de alguna manera hemos sido lavados de nuestros pecados por esa sangre preciosa que ya fue derramada, hermanos, lo esperamos. Apocalipsis 22, desde el versículo 6 al 20. Hay mucha gente que no le gusta leer Apocalipsis, ¿cierto? Como que le da temor. El apóstol Juan diciendo: y me dijo estas palabras, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, dice el Señor, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las he oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros están afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa, que en la iglesia, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cristo, hermanos, va a volver en gloria y majestad. Y nosotros tenemos que preguntarnos muy seriamente, hermanos: ¿somos de los que están esperando la promesa eterna de redención? ¿O somos los que vamos a sufrir el juicio de Dios? El Señor dice que ha establecido el derramamiento de sangre para sellar el pacto de perdón, de remisión de pecados a todos los que en Él creen. Y esa es su iglesia. Así que si usted es su iglesia, hermanos, entienda que la sangre de Cristo fue derramada, era necesaria y selló el pacto de su salvación. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos, Señor, darle gracias